llamarse backend, que es donde yo voy a trabajar, y va a haber otra Sí. que va a estar frontend, que es donde van a trabajar ustedes. ¿Listo? Entonces, eh, eso no lo tienen que hacer porque ustedes lo van a descargar. Entonces, no lo vayan a, digamos, no necesitan hacer nada porque yo les voy a pasar voy a subir el proyecto completo. Ok. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Bueno, principalmente, ¿qué vamos a hacer? Va a ser como, vamos a tratar de hacer algo así como un login, tipo una red social o una aplicación donde entremos. O sea, obviamente nos va a revisar que estemos registrados, si no, pues nos van a registrar. Vamos a poder cambiar la contraseña o olvidar la contraseña. Y cuando entremos nos va a mostrar la información con la que nos registramos, una foto y va a ser como un dashboard. Entonces va a estar acá a la parte de atrás como a la parte de acá como un menú y esto acá vamos por el momento digamos que nada más va a estar como el menú, la información y ya, y podemos salirnos. Eso por ahora. Ya luego iremos viendo qué cositas. Muy bien. Pues, ¿cómo lo Sí. llamamos? Mm, Póngale, póngale Marcus. vamos a llamarlo Latin Devs. ¿Listo? Perfecto. Ah, pero creo que no puedo. Vale, No si puedo. hacemos Latin Devs Project o Latin Devs, bueno, solo Latin Devs también no está mal. Escapando de Latinoamérica. Haciendo honra a nuestra índole tercermundista, dicen los españoles. O yo. Qué porquería los pinches españoles. Es divertido, no son todos, pero hay algunos, sobre todo los viejitos, ¿Qué tan comunes? Ah, bueno, los viejitos. o No, los que me lo eran imagino. críticos. Me lo imagino porque de hecho eso es muy común. O sea, yo por ejemplo, la mayoría de cosas que escucho de xenofobia acá son personas adultas. Sí, es ya, pues en su época era una cuestión diferente, Sí, exacto. pero Bueno, escuchar, pero escuchar a alguien aquí, de mi mientras edad descarga esto, o de su edad o más o menos más mayores que nosotros, un poquito más mayores que nosotros, es muy raro. Siempre se encuentra, pero es muy, muy raro. bueno, mientras tanto, yo hoy termino de subir esto y ¿qué tal, qué les parece si ya como esto simplemente subir estas dos cosas, ya de ahí tenemos que hacer los wireframes, los mockups de la interfaz y yo me encargo de la parte del backend. Entonces yo hago ¿quién de los dos se va a encargar de los wireframes y de los mockups? O entre los dos, más bien para que ambos tengan experiencia. Sí, más bien entre los dos nos vamos acostumbrando a utilizar como tal Breve, entonces, ¿qué necesitan usar? Esto. mockups. O bueno, Adobe XD. Wow, Ujú. hecho, ya lo consigo. ¿Sabes usarlo, Free? No, pero sé dónde conseguirlo gratis sin ningún inconveniente. Digo, Bueno, le permítame un rota el momento. link a... Ups, antes de conseguirlo de manera poco legal. Si quieres rota la cana de reunión. Sí, eso es lo que voy a hacer. Eh, Entonces creo es que el era XD. este. Volví, Había ¿cómo otro. Yo perdón? pensaba utilizar, o no Creo que sé, era este. alguna plataforma directamente y pues virtual, más que nada. Muchos utilizan, muchos utilizan esta. Figma. Figma, sí, correcto. Muchos lo utilizan. Yo la verdad es que no he trabajado con Figma, pero tengo entendido que es muy chévere. Entonces, ustedes deciden cuál de los dos quieren utilizar. Sé que Vamos con Adobe SD, pues como es de Adobe, le va a Scala. pedir luego a menos Yeah. de que lo consiga pirata, jejeje, pues le va a pedir, Un poco legal. obviamente, Papá. eso. Figma no recuerdo si Figma pedía Pues comprarse para ciertas cosas. había otro que simplemente es Es para bien bonito. hacer. Sí, y además, bueno, es que estos son interactivos. Es que la cuestión es que había uno, ¿cómo es que se llama esta vuelta? Pero no era tan interactivo, simplemente era para hacer los mockups barra estáticos. Pero, como digo, pero lo recuerdo cómo es que se llama.
que esto lo utilizamos con Nitae, no sé si Camilo lo recuerda o si lo alcanzó a utilizar. Admin GTL. Bueno, por ejemplo, Figma, con Figma sé que como tal, No lo recuerdo. Cuando me acuerdo se los paso. pues con Figma yo sé como tal que, por ejemplo, uno le puede meter ciertas funcionalidades. Y había un tema de que aparte de las funcionalidades, uno podía trabajar en grupo. Entonces usted podía tener el equipo de trabajo con el que usted está haciendo la parte gráfica y todos trabajan en el mismo proyecto online. Entonces compartían las cosas, podían poner comentarios. Entonces era muy chévere, ¿sí? Eso era, me parecía bastante chévere. Y no solo eso, sino que uno podía simular, mira, uno puede simular las cosas como si fuera ya la aplicación. Exacto. Tengo entendido que algunas cosas básicas, por ejemplo, Figma las puede pasar a código. O sea, le crea el código también. Pero pues obviamente no sé qué tan optimizado está el código. Entonces, pues, por Pero el ya tema de les- wireframe y mockups, pues digamos que es como el punto fuerte de la herramienta. Obviamente tiene más cosas, pero pues hay de todo. De ahí ya la verdad es la decisión de ustedes. Pues yo les recomendaría que entren a otros. Yo por ejemplo no trabajo con Figma. Entonces voy a ver si trabajo con Figma también. De hecho, voy a descargarla y si puedo hacer un equipo de trabajo, sería chévere que hiciéramos un equipo entre los tres. Qué Y yo les chimba. ayudo también a cositas Sí, de Marta, front. ya está el que estábamos allá en las prácticas. Este. Sí, ¿sabes? Pero Puri me dijo que no era como tan interactivo ni nada. Es No, que pues ustedes es... dijeron, es el que usábamos, ¿no? Pues ustedes estaban preguntando por ese, No, pues, ¿no? no, ese no es. Es que No, pues Nitae ese al es el que usamos. principio buscó uno anterior, pero era súper horrible. ¿Usted? Entonces, Menos mal, no, ese no es. Ese es más que Ah, nada estos son los dashboards. De hecho, Sí, esos son dashboard. pues, Sí. es que no me acuerdo cómo es que se llama. Se llama ahí dice Forest. dos, pero no, ahí también hay para abrir Forest. elementos, para hacer tablas, calendario y galeritas, maricas. Forest. Así se llama, Forest. Aquí son páginas como de templates. Es que digamos que depende de la empresa, sí, pero normalmente también pasa mucho que las empresas compran templates y luego simplemente los desarrolladores se encargan de utilizar las funcionalidades que necesitan, ¿sí? Como que agarran el template y lo personalizan a lo que lo necesitan y pues eso ayuda al tema de hacer las cosas más rápido y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero es chévere. Eso lo hacíamos bastante en mis prácticas. A mí no me gustaba porque los dashboards, por ejemplo, este tipo de cosas, tienen un montón ¿de qué? De documentación, muchísima. Entonces sentía que era más tedioso ponerme a leer toda la funcionalidad que hacerlo desde cero. Pero pues ahí ya depende como tal de la persona, ¿sí? Y de la empresa, el tipo de trabajo que vayan a utilizar. Bueno, para que se hagan una idea, vamos a hacer algo así. Vamos a hacer un login así. No necesariamente así, pero vamos a tener como un login donde vamos a poder registrarnos. Bueno, esto no así. Aquí tiene que ir es un placeholder, no como si ya existiera una contraseña. Eh, vamos a quizás loguearnos con Facebook y Google. ¿Qué tal? Sería chévere. Eh, ¿Qué más? Bueno, y que cuando nos conectemos, a ver, se haga como si vamos a tener como un dashboard, ¿sí? Obviamente no va a ser así porque estos son demasiadas cosas y ni vamos a tener gráficas ni nada. Hay librerías para hacer esto también, pero por ahora digamos que lo único que quisiera que tuviéramos, no me sale una vez. Bueno, como este menú lateral y acá nada, sí, acá simplemente el espacio. Pero que tuviéramos acá el menú lateral, por ejemplo, el nombre de la aplicación, por ejemplo, el inicio y el salir. ¿Sí se hacen la idea? Sí. Más o menos, sí. Bueno, entonces, como tal esta pantalla, donde lo vamos a poder loguear, vamos a poder, que olvidé mi contraseña, entonces carga otra pantalla donde me van a poder resetear la contraseña.
Obviamente creo que en este caso, en el de cambiar de contraseña, tengo que ver muy bien, pero creo que Heroku lo deja gratis para que uno pueda manejar backend. Si no podemos manejar backend por el tema de plata, pues simplemente hacemos la pantalla, ¿sí? Como que la pantalla exista y que obviamente me pueda dirigir y que me pueda volver, y ya, ¿sí? Pero pues que exista. Y lo que sí, sí o sí, pues hacer el tema de que me voy a conectar con, bueno, aquí en este caso no me abre nada, porque yo si ven ahí abajo hay un void, un JavaScript void, y es que ahí es donde debería estar la función de Facebook para que nos podamos loguear. Eso luego los explico, es bien chévere. Tenemos que crearnos una cuenta de desarrollador en Facebook y Google, y hay como un dashboard de permisos, de aplicaciones y No todo, me y lo cómo recuerde. utilizamos tokens. Ah, lo utilizaron. Yo sí lo alcancé a utilizar, pero para el semillero de bases de datos. Yo lo intenté, pero me bugueé, no entendí. Exacto, o sea, lo intenté. Lo importante, lo intenté. Que haya hecho algo, Pues no, no, tranquilos, o sea, solo vamos a hacer el login. O sea, yo lo he hecho, entonces por eso les digo que no es tanta cosa. O sea, sí tiene sus mañitas, pero es más como moverse en los tokens y ya, no hay problema por eso. No sé, igual no se echen para atrás, que no nos vamos a nada. meter mucho en eso, solo cosas básicas. Aún así es chévere de aprender porque al final quedé fue con las ganas de aprenderlo. Ujú, entonces, listo, eso por el lado. Yo creo que más bien vamos a utilizar Figma, chicos, en vez de Adobe SD, porque Hecho. Adobe SD ¿Cuál? si no estoy mal, es un poquito feo para trabajar en equipo. Entonces, vamos a meternos con Figma. Y cositas que quiero que lean. Unas son cosas que estoy aprendiendo ahorita y que también quiero que lo lean, que aprendan ustedes porque les va a ayudar. Entonces, quiero que lean esto. Me lo voy a dejar en el Discord, ¿sí? Más bien en el Discord para que cuando finalice la reunión no se pierdan los links y aprovechemos Ups, para que no tenerlos ahí. es. Ajaja, XD. Está entonces. Bueno, me voy a leer. Entonces, dejo eso. Yo también lo estoy aprendiendo. Todos Está muy estamos chévere. aprendiendo. Listo. Entonces, esa metodología es una metodología para trabajar pues, con cualquier framework de desarrollo front. Pero está muy chévere. Así haciéndoles como un abrebocas, es como una metodología para pensar los componentes en cosas muy, muy, muy pequeñas y en base a eso, reutilizarlo de una forma más fácil. Entonces ya no pensar, por ejemplo, yo tengo un menú y en el menú tengo un botón, pero ese botón solo existe en ese menú, sino en hacer un botón y reutilizarlo en toda la interfaz que vaya a utilizar botones, ese tipo de cosas. Entonces, como que pensar ya no en componentes grandes, sino en componentes súper pequeños que vayamos a reutilizar. Así como abrebocas, no hay más cosas, pero más o menos por ahí va el rollo. Déjame ver si esto ya Listo, esto ya está. Ah, no, para terminar. Bueno. ¿Qué más? Bueno, obviamente cacharreo en Figma. Yo no sé si esto es completo, si la versión gratuita permite equipos de trabajo. Entonces, yo voy a cacharrearlo, pero si ustedes lo cacharrean primero, adelante. ¿Sí? De hecho, Breve. También miren qué tipo de cosas van a hacer. Ya les mostré las pantallas. Sin embargo, ese no es el diseño que quiero que tengamos. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a buscar entre los tres referencias, que es lo principal. referencias que nos quieran gustar. Sí, o Correcto. sea, de algo. Y vamos a también pensar en el logo que va a tener la aplicación. La aplicación se llama Latin Devs. Entonces, vamos a orientar también los colores, también de hacer como tal la paleta de colores que vamos a utilizar, la tipografía que vamos a utilizar, Correcto. y pensemos ya como si fuera una marca. ¿Listo? Entonces, pongámosle un lema, Entonces, una leyenda. vamos a hacer lo que es ya la identidad corporativa. Ujú, del proyecto como tal. Exactamente. Vamos a empezar a hacer un poquito de marca. Breve. Bueno, Breve. entonces, cosas que tenemos que hacer. Cada uno vamos a sacar que unos 3 ejemplos. ¿Les parece bien? Sí. De plantillas que nos gusten, tanto de dashboard como de login. Breve. Dashboard y login. Perfecto. Obviamente,
sí o sí pensadas a responsive design, ¿no? Sí, Entonces, primero móvil, después la web. Obviamente que sirvan, que esas plantillas que ustedes nos vayan a mostrar en la próxima reunión sirvan tanto en un dispositivo móvil como en un dispositivo web. ¿Sí? Listo. Eso por un lado. Segundo, bueno, vamos a definir un poco lo de la paleta de colores y vamos a ver un poquito de el logo que quizá vayamos a tener. Sin ujú, embargo, esas van a ser cosas que vamos a hacer paulatinamente, ¿sí? No nos vamos a enfocar tanto por ejemplo, en tema de logo y ese tipo de cosas, ni nada de eso, porque realmente no es importante. Esas no son cosas que hijo de realmente, perro. esas no son cosas que realmente uno como desarrollador frontend tenga que preocuparse. Justo en el foro. Uno como desarrollador frontend se tiene que preocupar más en lo que es Figma, en lo que es la estructura, en lo que es el comportamiento que va a tener la página La y lo que página. es la experiencia de usuario. Sí, porque usualmente ya todo lo que es esto, diseño corporativo y empresarial va por parte del publicista o del Ajá, diseñador gráfico a o cargo. el diseñador, exactamente. Entonces, vamos a tenerlos en cuenta porque de todas formas muchas veces puede que les vayan a pedir su opinión o digamos un feedback, pero no nos vamos a centrar ahí, sí, porque no es nuestra función. Sí, exacto. Simplemente va a ser algo por encima. Es como rascar por ahí la superficie y hasta ahí. Exacto, porque si no nos enfocamos en cosas que realmente no nos van a dar ese, esa experiencia de lo que realmente iríamos haciendo en el rol, que no es lo Ujú, que queremos. Bueno, sin correcto. embargo, por ejemplo, el tema de las tres plantillas que quizás nos puedan servir de inspiración para la aplicación, eso sí, porque pues lo vamos a utilizar en la maquetación. Pues, al final vamos, en base a esa plantilla que escojamos o de todas las plantillas que saquemos ideas que nos gusten, vamos a hacer la maquetación. Breve. Entonces eso sí es importante. ¿Qué otra cosa? Lean esto, lean Atomic Design y ya. Yo creo que con eso tenemos suficiente para el pincho. Listo. Entonces, Perfecto. completamos lo de clonar el proyecto. Ya. Sí, a Simplemente, ver, y si mal no bueno, recuerdo. cuando termine esto. Esto te van a terminar. Sí, sí, sí. Sí, igual Nada, solamente es crear la carpeta y hacer el pull ahí directamente, ¿no? no, harían esto, mira. O sea, por ejemplo, digamos, esta es su carpeta. Sí, clic Entonces entran, derecho, git, git bash, git bash here. Lo inicializa y luego lo pide. no lo No, inicialicen. es git pull. Simplemente hacen git clone. Ah, clone, ok. Y luego aquí De hecho, viene el hay El HTTP, que es HTTP. la le dice cómo dirección hacerlo, ¿no? del... ¿Qué es esto, Camilo? En GitHub le dicen a uno cómo bajar cómo, o sea, cómo clonar sus propios proyectos. Ahí Sí, exacto. le dicen, perrito, ¿cómo De sabes? hecho, Tiene copy y lo, pegue. lo que sí podemos hacer mientras eso termina es ir a GitHub, irnos a GitHub. Por cierto, creo que yo tengo, a ver, creo que la vez pasada hicimos un proyecto, ¿cierto? Sí, este está aquí. De hecho, yo ahorita mismo lo estoy stalkeando sus repositorios. Voy a deletear esta cosa porque Ya empezó a echarle mano, ya Camilo empezó a aprovechar. Bien, bien. Ya, ya. Darle, a ver. Ahí vino al cine. a la pancha madre. Me pasó lo de Camilo. Se tiró el Ya no. repositorio. No, que no me acordaba la contraseña. Es súper Clásico. horrible. Como casi no ingreso, lo dejo activo, se me olvida la pinche contraseña. Bueno, aquí de Git como tal agarra el Git de allá. Bueno, creo que no puedo hacer como tal el tema del repositorio porque vamos a utilizar esta parte de la del frontend. Bueno, así como sintiéndose la boca. ¿Se acuerdan lo que yo les decía que no podíamos subir la aplicación entera porque habían cosas que pesaban muchísimo, como era el Era non-modules? un repollo. Ujú. Bueno, el tema es que como la aplicación va a tener tanto
frontend como backend. De hecho, cuando ustedes hacen el proyecto en React, él ya viene con un git ignore. Ujú. Este archivo básicamente es como de que todo lo que esté aquí, No él se lo suba. ignora y no se Exacto, sube. exacto. Por ejemplo, el del frontend ya tiene, sí, pero el del backend me toca hacerlo aparte y el del backend sí me toca hacerlo a mano, el git Manualmente. ignore. Entonces me toca esperar a que más bien termine esto y yo hago el backend, o sea, hago la configuración básica del backend, hago el git ignore y ahí sí puedo subir el repositorio. Porque si no se va a subir cochinadas que no necesito que se suba y después Git nos dice, GitHub nos dice, hey, está subiendo mucha cochinada. O ni Bueno, siquiera eso, no quiero funcionar porque subiste muchas cochinadas. exactamente. Eso Bueno, nos pasó con Supuesto, Jesus se ha ido a la pija. técnicamente. Entonces, sí, espera. Eso nos pasó con eh, Jesus, parce. bueno, mientras tanto, déjeme ver acá, documento, Bueno, ya terminé los trabajitos. muchísimo el pago. De hecho, esta semana termino inglés, jefe. Mm, a ver si acá tengo algún ejemplo de React. Ya cayó. Banana, banana. No mames. ¿Qué tan demorado es esta shit? Depende de tu internet. Verga. Sí, ya sé. Ah, perro. Camilo, ¿cómo lleva la hoja de vida? Creo que sí. Marica, se supone que iba a empezar a hacer ahorita, pero estoy tramado con lo de inglés. ¿Y eso? Me hicieron hacer un puto video, what the fuck. Pues es fácil. ¿Con Es- video? No, estoy ¿De qué? encerrado. sí, o sea, por ejemplo, piensa, está la clásica del pizzero, plomero, mensajero. Ahí se practica mucho inglés, digo yo. ¿Acá? ¿Qué? ¿Acá? ¿De? Un momento. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué? Sí, es que iba a cambiar el nombre para que quedara más acorde, pero siento que se me va bajando cosas. Entonces no puedo cambiar nada por ahora. Bueno, a ver, ¿se acuerdan de este? ¿El del clock? Sí, el del reloj. Bueno, vamos a correr esta jugada. Por cierto, no sé si a usted la está pasando últimamente, pero Chrome está utilizando muchísima RAM. Últimamente Chrome utiliza muchísima CPU. Hace mucho que Nada yo más. no uso Chrome. O sea, literal, hace mucho que yo a Chrome no lo toco ni con un palo. Es que usted está manejando Eh, Ubuntu. oh, no. Estoy utilizando Vivaldi, que es un navegador que se basó en la tecnología del antiguo Opera. No el del actual, porque técnicamente todos los navegadores actualmente están utilizando el motor o el kernel de Chrome, Sí, Chromium. Chromium. Entonces, no, ahorita Vivaldi es la versión light, también creada por los desarrolladores de Opera, que va a trabajar bajo el kernel del antiguo Opera. Interesante, Mm, Ah, yo todo bastante, me excusa cool. todo por actual. bastante decente. Por si les interesa y no quieren consumir tanta RAM, está esa. O No me está opina Mira Opera. que, pero serio, ¿usted no está usando Play? Brave también lo utilizo y Brave tampoco está utilizando completamente el kernel de Chrome. Ahí, pillen Brave, unos bitcoincitos, no mentiras, unas moneditas virtuales ahí. No lo hace. Es casi como la misma mierda que Kawaii, güey. Pinche publicidad. Unos pesitos ahí uno de hace. Me acuerdo del meme donde salieron todos esos billetes. Había 800 videos en Kawaii. sí, se aprovecharon el bug de. Esta jugada está ya como muy demorada para pararlo. Uy, uy, Ay, Sí, sí, voy a no es pararlo. Linux. Sí, me he acostumbrado a usar Mm, la terminal de Git. uno se confunde. Ah, Proyecto de clase, Urano. Bueno, me toca hacer más tarde el proyecto. Está muy demorado en internet. Entonces, ¿para qué? Bueno, pero la pena deje de descargar moto. Yo sé que es por eso. qué bañero 16.
16 Marco, please. 16 megas de internet Full HD compartido en 7 personas. ¿Qué puede pasar? Sí, 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 a mí también. Sí, Bueno, marica, mientras lo tanto, pone inventa para no admitir que es porque descarga mucho no. Es más, estoy seguro que en este momento está descargándose una no, pero es que va lenta. te mami, eso Men, no no es pasa, true. ¿no? Eso no es true, man. Eso no es true. Listo. Ah, ustedes no hicieron eso, ¿no? Lo de que sumara, ¿no? O si lo hicieron, yo no me acuerdo. No, no lo hicimos. O bueno, Camilo lo intentó, pero usted le dijo, Nel, lo necesito con funciones. Ah, ¿o era con clases? No, sí, lo necesito con funciones. Bueno, Ah, sí, es. vamos a hacer esto. Vamos a hacer, por ejemplo, le voy a ayudar a Furibe con la de. Con lo que le van a poner a hacer jejejas. Ña, 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 Ña. Bueno, Ña, Ña, entonces, quieto ahí, yo quiero hacerlo por mí. Primero quiero descubrir qué tal es y qué tal tengo mis conocimientos en esa cuestión. Sin trampa. bueno, sin embargo, le voy a mostrar los ciclos de vida. Eso Hecho. si no lo han visto. Exacto. Bueno, entonces, vamos a ver, por ejemplo, voy a hacer. Digamos que como yo creo que ya se había mostrado que eran lo de los métodos de ciclos de vida, ¿no? Y los diferentes ciclos de vida que tenían los componentes. Sí. Bueno, entonces podemos utilizar uno de esos ciclos de esos métodos y se utilizan con, pues como tal con los métodos. Entonces, por ejemplo, ponemos component mount, llamamos a la función y lo que pongamos acá se va a mostrar antes o va a ser, digamos, algo antes de que el componente clock se renderice. Por ejemplo, yo quiero a mostrar en consola. A ver. Esto estuvo antes del componente. A guardar. Stop. Pedazo. Y tenemos como tal esta parte. Entonces, es todo lo que vayamos a hacer acá. De hecho, si ustedes se dan cuenta que él termina como de cargar la consola y después, y antes sí estaba como tal la parte del console log. Entonces, todo lo que utilizamos acá con este componente, configuraciones o funciones que queramos que empiecen a correr, se pueden hacer antes de que el componente cargue. Entonces, por ejemplo, si hay una información, aquí debería ir, por ejemplo, la consulta o debería cargar las cosas que va a utilizar Ah, sí, esto lo vimos, para que esto tengan lo un ejemplo. presentó Siempre hay Fast. que ponerlo así, ¿no? Siempre hay que ponerlo así, component, did mount, tales. Sí, siempre hay que Ujú, ponerlo así. O De correcto. hecho, existe otros de métodos hecho que si hagan usted lo mismo. revisa, Hay otros también. sí hay otros, pero bueno, para que lo tengan claro, como tal, los ciclos de vida, o sea, los métodos de ciclos de vida, estos que he hecho aquí está, mira, component did mount, component did update, component will mount. Entonces, estos métodos solo van a servir en clases. Pero no, Si usted no, intenta utilizar no esto significa en que solo se funciones, puede hacer, ¿qué qué? que solo se puede ¿Qué hacer qué, Camilo? ciclos de otros. Sí, o sea, usted solo puede Que utilizar solo, los ciclos de vida. No le ok. escucho, Camilo. Habla duro. Bueno, yo sí lo escucho, perro. Pero yo no lo escucho a usted. Ah, ¿cómo sabe que no me escuchas y me responde, perro? No sé, magia. Este, Bueno, que lo que les decía es que a ver, usted solo puede utilizar los ciclos de vida, los métodos de ciclos de vida con clases, con componentes clase, no con componentes funciones. Con componentes funciones tienen que utilizar unos casos que se llaman hooks, como ganchos. ok. Por ejemplo, para component do mode hay un hook que se llama ¿cómo es que use effect, se llama así. Hace algo, tiene un comportamiento similar, pero no lo vamos a ver porque estamos trabajando clases. Tiene sentido. Ustedes quieren, de hecho, Furio ya me dijo que terminó el de Fast, pero por ejemplo, Camila no me ha dicho si ya utilizó si ya terminó lo de Fast.
Sigo en lo mismo, sigo en la misma. El de React. Siguen el Por eso punto, sigo en siguen el JSON. Entonces, sigo en la carpeta de JSON. Se supone que Uy, hoy iba a hacer eso también. Eso que me ponga a hacer los tutazos como 2 horas antes de estas clases, como para tenerlo fresco todo, pero no se pudo. Capa. no se preocupe, Camilo, lo del JSON no es entonces, tanto pues problema, digamos solo que no les crea. puedo mostrar los hooks porque Sí. No, es que en serio comí mucho tiempo con la inglés, pensé que lo iba a sacar más. dime, Furi. No, no, sí, o sea, simplemente le decía a Camilo que Ah, no se no, preocupara por lo tranqui. del Yo JSON. simplemente le digo. Mm, Por el JSON. Creo que Bueno, pues Marcos entonces, por tiene ejemplo, un vamos a delay. utilizar este. Sí, no Chistoso sé, yo porque supongo que ustedes sí, porque hablan Sí, y con unos todo lo 8 demás. hablando al segundos mismo tiempo. aproximadamente, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, no, Es chavo porque ustedes se callan y como que esperando a que el otro hable y cuando dicen, bueno, creo que ya habló, ahí se empiezan a hablar los dos al mismo tiempo, están así todos sincronizados. es magia. La Bueno, magia del delay. ahí como vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto como tal con una función, ¿listo? Entonces, por Ok. ejemplo, ¿recuerdan la función que... Ay, aquí creo que yo borré el handle. Sí, entonces tengo que borrar esto porque si no me va a tirar un error. Bueno, voy a quitar esto. ¿Recuerdan que habíamos hecho una función aquí en app que lo que hacía era que a este estado le restaba 1? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que tan pronto, antes de que se monte el componente, vamos a llamar a esa función. Vamos a hacer un this.props. ¿Cómo fue que pasamos la función? A ver, Star lo Clock. pasamos como start clock. Entonces, start clock, la invocamos, guardamos, nos vamos aquí, vamos acá, y voilà, 99. Obvio. Ok. 99. Claro, porque antes de que se montara el componente, llamamos una vez a esta función, y lo que hace esta función es restarle 1. Entonces ya no lo que vamos a mostrar no es 100, es 99. Y como esta función se hace antes de que el componente se pinte, pues cuando el componente se pinte va a tener el 99. Ah, perro. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Pero es que Furio no quiere que la ayude. Quiero ver qué tan capaz soy yo de hacerlo solito. ¿Qué iba a poner? Bueno, entonces nada. No, iba a hacer una cosa que llama intervalos de tiempo para que corriera esta función en un intervalo de tiempo infinito y luego se pudiera parar ¿Como o un algo. loop? Como un loop. Sí, pero tiene que hacerse en cierta con en este caso, uy, ya me dio curiosidad. Hazlo, maldita sea. Hijo de Vale, rayos. entonces Tráigame vamos a el crear un mal. estado. Sí, Vamos a crear un estado de componente. Este estado le vamos a poner como intervalo. Ajá. Entonces, intervalo va a ser nulo. Sí, va a ser una propiedad que no va a tener nada. ¿Listo? Ups. Ya. Listo. y no es Entonces, lo aquí mismo en dejarlo Component vacío que Mode, ponerle nulo. dime. Que si no es lo mismo dejarlo vacío a ponerlo nulo. Depende. Hay veces que él la interpreta como si está vacío, hay veces que interpreta como si es un string. A veces es Ah, mejor ok. ser lo más específico como posible. Ok, sí, ya entendí. Está listo. Entonces, aquí en Component Mode, o sea, antes de que se monte el componente, vamos a llamar a una función muy chévere. Pero para eso tenemos que traernos this.state, bueno, this.setState. Punto intervalo. Estamos, ¿Se acuerdan de acá cómo era que lo llamábamos? Que teníamos Un que pasar inicial. como un Un objeto. objeto. Entonces,
pasamos el objeto y en este caso decimos intervalo. Y listo, ¿a qué vamos a cambiar el intervalo? Bueno, hay una función que de hecho está hecha para trabajarse con React, que lo que hace es utilizar funciones en un tiempo específico, ¿sí? Como que él agarra una función y la ejecuta en cada vez que, dependiendo del intervalo de tiempo que uno le ponga. Entonces esa función se llama setInterval. Entonces, ¿qué es lo que recibe? Miren, aquí dice, recibe, setInterval recibe un callback, o sea, una función, y luego un intervalo de tiempo, que es un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle que qué función quiere que ejecute. Bueno, de this.props .startClock. ¿Se acuerdan de StartClock? Por acá. Sí. Entonces queremos que ejecute esa función. Si no recuerdo mal, no teníamos que invocarla, porque lo que hace el setInterval es invocarla. Pero ya Ajá. veremos. Y ¿Seguro? luego lo que tenemos que pasar es, bueno, esto a punta de errores, mijos. Así es que se hace. Luego tenemos que mandar los milisegundos. ¿Cuánto es un segundo? Sí, 1000 segundos, pues 1000 mil milisegundos, ¿no? milisegundos. Listo, entonces cada segundo se supone que va a ejecutar esta función. Listo, entonces guardamos, vamos al componente. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Vamos a ver qué nos está diciendo la consola. Ah, de hecho creo que es más un tema de que no se está... A ver. Listo, vamos a tratar de invocarla, a ver si invocándola era. ¿Listo? Vamos. Uy, hubo un error. Botón. Traumas. No, bien, man. Dice, Star Clock. Ay, sí lo pasamos bien. Ah, mira, aquí lo pasé bien. Entonces, Definitivamente ya no era el nuestro problema peor de invocar la enemigo función, sino que nuestro peor enemigo lo, es la dislexia. lo había escroto mal. Vale, entonces guardamos. Ya, listo. No tenemos que invocar. Si estábamos bien. Ya, listo. Simplemente pasarle la función porque lo que hace el setInterval es invocarla. Listo, entonces mira, ahí va cada segundo va haciendo esa función. ¿Qué hace esa función? Puedes restarle uno. Entonces, ahí le ayuda a Furibe con cómo hacer que el contador para de 100. ¿Eso qué, cuánto O si le equivale lo que sale acaba de ver aquí, Furi, en porcentaje de todo lo que tiene que ver? como el 70%. Que gonorrea, le hizo todo, perro. Pero de ese ejercicio puede que le salga otro incluso. No Sí, lo vemos. exacto, puede que varíen. No creo que les pongan todo el mismo ejercicio a todos, sería algo Pues incierto. suponiendo que le Sí, pongan otra cosa exacto. diferente, pero que tenga que ver con intervalos así bien definidos. Sí, ya Entonces, conozco más o eso menos, no es de ya la conozco ahora la mejor. función. Bueno, entonces, ya que Furibe se comió todo, pues que se la coma entera. Entonces vamos a terminar el ejercicio. Entonces, me parece bien. Eso sonó tan hentai, güey, o sea, Bueno, entonces Furibe se la va a comer entera. ¿Listos? Entonces, handle click, vamos a hacer un manejador de clics. Listo. ¿Qué va a hacer handle click? Vamos a llamar una función que se llama clear interval, que lo que hace es precisamente lo que dice el nombre. Vamos a limpiar intervalos. ¿De cuál? Bueno, de this.state. ¿Es para Intervalo. quitarlo o para reiniciarlo? para Esto resetearlos. es esto lo que hace es que quita el intervalo de lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, lo Por ejemplo, en detiene. el caso tenemos una propiedad que se llama intervalo, que al principio no es nada, o sea, no tiene nada, pero antes de que se monte el componente, le asignamos una función que va a ser la de start clock y que se haga cada 1000 segundos con el set interval. Entonces lo que va a hacer cuando le den clic al botón es que va a limpiar ese intervalo, o sea, como que va a desaparecer esa función. Se va a volver a ser nulo, a quitar el intervalo. Esto ¿Qué? específicamente es porque los ¿Qué intervalos se cuándo? manejan así. Pues cuando le clic al botón, güey. Ah, perro.
Entonces vamos a darle aquí, por ejemplo, un clic. Y en un clic va a estar Handle handle click. click. This.handle click porque es el Entonces, directamente el de la clase. Ok. bueno, vamos a ver si sirve. No sabemos si sirve. Oh, Y ¿cómo me dice que no? No sé. ¡Fran! Uf, Sí. perrito. Eso sí es magia, Nos, perro. nos salió malo. Vamos a ver qué nos dice. Dice, no se puede leer la propiedad State. estado de indefinido. Ok, de indefinido. Bueno, ¿y de dónde? Del 11. Vamos al 11. ¿Cuál era el 11? Ah, ok, este. No lleva paréntesis. Dice que no, No. dice que no puede leer la propiedad. ¿Por qué creen que sea? Porque no tiene corchete. No, espere, no, No, no. olvídenlo. Está entre corchetes porque ya está ejecutado como si fuese código JavaScript. Pero eso es por una razón. Wait. ¿Por qué creen que sea, chicos? Mm, Wait. Vamos a volver a leer acá. A ver qué dice. Dice, el error inalcanzable. Bueno, de hecho, observamos acá. ¿Qué más nos dice acá? Sí, lo que Dice, no se indica. puede leer la propiedad. Ok, que no se puede leer la propiedad. ¿Qué propiedad? Mire, dice en handle click que no puede leer intervalo. Ok, no puede leer intervalo. ¿Por qué? ¿Qué verga? Vamos a ver qué hay de diferencia. Intervalo Vamos dos a ver puntos. ¿Por qué no es this? si la, No. No, lo está seleccionando no, como sí, this. no, sí, claro, está ahí como tal. De hecho, eso era un tema más de, a ver si lo tengo acá abierto. Eso era un tema más de cómo se manejaban los intervalos, porque los intervalos en React, normalmente si te va a manejar con intervalos, tiene que utilizar algo que se llama window.interval, set interval, es este, pero en React se trabaja directamente con estos. Sin embargo, creo que clear interval tenía algo. Acá está. Si no recuerdo mal, a ver, ¿qué era lo que tenía? A ver si me acuerdo. ¿Dónde era que estaba esa parte? ¿No será porque funciona igual que punto map y demás, que no está afectando directamente al intervalo del estado? No, de No, hecho sí lo hace. sí lo O hace. sea, O sea, sí literalmente el lo hace. estado sí cambia de nulo y pasa a ser directamente. Ok. Sí lo hace. Es que era por un tema de clear interval. Es que ahorita no me acuerdo qué era. No recuerdo qué era. Pero era un tema de cómo teníamos que traernos específicamente esta propiedad. No lo estamos trayendo bien. No, sí la estamos trayendo bien. Eso es lo que, si no recuerdo mal, teníamos que especificarlo de otra forma en el clear. Sí, como Ok. porque el clear va a limpiar un estado, ¿sí? Pero teníamos, si no recuerdo mal, teníamos que pasarlo de otra forma. Déjeme reviso por acá, que ya he hecho un ejercicio con Clear pero hace rato. A ver si encuentro qué era. Quizá está en Star Wars Comics. Uf, ese es paporrísimo. A ver, ¿cuál era ese? No me acuerdo. Este example, este componente. A ver, si es este. Ah, no. No, es más que me acuerdo que esa vez que hice ese ejercicio, lo hice lo hice con funciones y lo hice también con ¿qué? Con, con clases. O sea, lo hice con las dos. Utilicé hooks y utilicé los ciclos de vida. Pero no recuerdo dónde la dejé.
Ah, bueno, esta era la que íbamos a trabajar ahorita. A ver si aquí está. No, eso tampoco era. ¿Dónde era que estaba eso? React Tutorial. A ver si por acá está. No. Porque sí, me acuerdo que en esa parte fue la que me comió tiempo en la prueba. Esa parte de limpiar el intervalo. Yo sé que a Furio también le va, o sea, como le va a molestar. Sobre todo porque los intervalos no se manejan mucho. O sea, no es común que uno haga eso. Y precisamente por eso se lo ponen. Como, vaya, mira a ver qué encuentra. Algo así. Pero no recuerdo. ¿Se acuerdan si entramos a proyectos o si entramos a test? Ya no me acuerdo cuál entramos. A ver, test. Creo que a esto ya entramos, ¿cierto? Y el del proyecto, creo que también. No recuerdo si lo dejé. No, acá tampoco lo dejé. No me acuerdo, chicos. De esa parte no me acuerdo. Sí recuerdo que teníamos que hacer algo con clear interval, pero no recuerdo qué era. Mm, Directamente dice que para limpiarlo, dice sí. simplemente clear interval, lo estamos usando correctamente en mayúscula como debe ir. Estoy revisando también, pero Eh, sí, claro, mira. Clear interval. sí, simplemente lo dice. Qué raro. Ah, pero no sé. A Pero ver. no habrá que meter eso dentro de una variable, por si acaso. No era eso. O sea, de eso sí recuerdo, no era eso. Según A aquí ver. se me indica, sí, definición le voy a pasar esto por el. Estaba Pues si mirando. quería pásamelo, porque mientras miro ver dónde era que estaba haciendo ejercicio. Porque yo ya. Allá se Ah, y fue. acá. Ah, No está. perro. Sí, o sea, según aquí dice, sí, tienes que utilizar una variable cuando creas el método de intervalo. O sea, el set interval va dentro de una variable. Sí. Y lo que se usa para hacer el clear es utilizando el método con la variable. Maestra, a ver cómo lo hace, porque yo lo había hecho era así, algo así pareció a esto. Pero recuerdo que tenía que cambiar algo acá, o sea, como lo pasábamos. Sí, o Así sea, era como yo lo había hecho. Pues igual como, dime. en vez de utilizar el this.setInterval, lo que se haría es, sí, sí, o sea, dice, primero se ejecuta una variable, aquí la llaman myVar, igual a setInterval, o sea, para asignar el intervalo o intervalo, no sé ni me acuerdo, se meten los milisegundos Sí. y eso se mete dentro de una variable. Y en el clear va directamente es la variable, no el this.set punto como tal. Puede ser, puede ser. Verifique, ahí le pasé Si el link quieres pásamelo y directamente en lo el chat. intentamos así, porque no recuerdo cómo era la otra forma. A ver, En vamos a el ver chat. cómo lo hacían aquí. Ah, pero es que este es. My timer, my function, my timer. Sí, sí. Pero es que esto de MyBar, Furi, fíjate que ya lo estamos haciendo acá o sea, lo estamos haciendo aquí en el estado. O sea, este MyBar es como si fuera Ah, ok, el set sí. state. Por eso te decía que era diferente Sí, en es el Microiana. this.state. O sea, como tal mira, de hecho acá yo le estoy diciendo this.setState Sí, y cambio esta variable y le añado el intervalo. correcto. Pero entonces, ¿qué está mal? Y luego, Porque aquí aparece. Pero si entonces está correcto, ¿qué es lo que hay que cambiar? y después se supone que
Es que era un tema de cómo era que se accedía al intervalo, pero no recuerdo qué era. Por eso era lo que estaba buscando. Sí, sí, Furi, lo que tú dices sí está acá. Que de hecho lo Sí, estuvimos haciendo aquí con el estado y acá lo ya estamos acabo de cambiando. notar. Sí. Pero no recuerdo qué era lo que teníamos. No recuerdo qué era lo que teníamos que hacer. A ver, déjame ver un segundo. ¿Esto qué era? Ah, no. Este fue un proyecto chévere que hice con... Eso era un ejemplo de redes neuronales. Era chévere porque cambia automáticamente el color dependiendo de los fondos. ¿Todavía más? Fue chévere. Sí, casi. Ah, qué feo. Y o sea, se hace la red neuronal, se entrena y eso, pero es muy, muy por encima. Es como una abrebocas. Pero chévere, me parece chévere. Es que no lo encuentro. No sé si yo borré entonces esos. No sé si yo borré entonces esos ejemplos que yo hice, porque no los encuentro. A ver, vamos poco a poco. Data Science no está, Backend no está, creo que Backend no tiene que estar. Será el bot de Twitch. La frontend ya entramos a los tres, ¿cierto? Sí, creo que sí. No hay nada. Proyectos CSS aquí no hay nada. Esto es de React. Está el ejemplo este. No hay nada. Esto no tiene nada que ver. Frontend, React Hooks. Esto no. A ver. ¿No es algo como set Component. timeout? Set time, no, que yo recuerde era clear interval. Sí, que yo recuerde era este. Porque el de set timeout era más como. ¿Cómo era eso? Es que es parecido al set interval, pero. Pero. Creo que este es antes y el timeout era después. Un rollo así. Sí, Algo parecido a lo de los componentes de vida, sí, pero con intervalos. el clear timeout es si se ejecuta antes del tiempo programado. Ujú. Y el clear interval es lo Pues, que no, lo ejecuta directamente. Estoy consultando también porque se me está haciendo extraño. es que no recuerdo. Es que de hecho no sé, no encuentro. No encuentro la carpeta donde yo había hecho eso. CSS, HTML, que no hay nada, NIA, están los normales, creación, están en planeta. Proyecto de clase lo que hicimos ahorita, React Express, Login, no, aquí no hay ¿Usted no había nada. indicado Pomodoro algo creo de que yo no hice window nada. punto? Sí, pero eso no se usa en React Fury. Cierto. Sí, dice que sin el prefijo se utiliza como tal clear interval. Ah, A ver, test, ejemplo clase, no. Example, no. Proyecto Git, tampoco. Proyecto ejemplo, tampoco. React ¿No example. está Creo respondido? que no me acuerdo entonces dónde fue que dije ese. A ver, porque ¿qué otras carpetas tengo acá de código? No me tengo ninguna otra. En proyectos de prueba no tengo el de React, pero no hay nada ahí. Documentos, Python. Esta prueba era de otra cosa. O sea, no tiene nada que ver. ¿O será que yo lo eliminé y no me acuerdo? Vamos a ver. No recuerdo que... Mm, Facebook Ads, formulación, Latin Dev, Plugin, Sakura Make Café, Requirements. No veo nada así. Tan raro. Ah, bueno, aquí. A ver. Bueno, pudo haber estado en alguno de estos que utilicé antes. Creo que este. A ver, se supone que tiene que estar acá. No, F.
No, no está ahí. No, que yo recuerdo, no tengo más archivos. A ver, tocó Google Set Interval, JavaScript. No es más bien React, porque creo que si dice JavaScript le va a aparecer es el de... Bueno, es Sí, vamos a facilísimo. buscarlo directamente con React. Ese yo lo había visto. A ver, que yo recuerdo, yo había visto el ejemplo de cómo era que lo utilizábamos. Era una respuesta en Stack Overflow. A ver. Sí, claro, mira. Pero este es con Component Willow Mount. Sí. Y es el mismo, el clear interval. Sí, o sea, está así, con el this state. Y como tal, en Component This Mount, ajá, tienen el. Sí, tienen todo igual, como tal. O sea, es lo mismo. No hay nada diferente. Es porque nadie estará molestando. Component This Mount. Timer, listo. El clear interval. Sí, lo mismo. Está lo mismo. Tan raro. Que nos esté molestando. A ver si es que hice algo raro. Clear interval, el estado, intervalo. Ujú. Entonces el set state. Cambiamos intervalo y le pusimos en set interval. Pasamos la función. Cada cuánto lo queremos hacer y lo estamos utilizando acá en el handle. Así, está bien. No debería estar molestándonos. Qué raro, chicos. Qué raro. Vamos a ver si acá hay más cosas. No, esta no nos sirve. Mm, a ver, este. Lo mismo. Pero este es con ISB. No, este es con Hooks. A ver si encuentro eso aquí. Eh, a ver. Voy a poner entonces el clear. Clear interval. Con clic. React. A ver si nos sale. A ver, esta. Y si no, vamos a ver esta. Pero con hooks. No, con hooks no me sirve. Component is mode, this state es igual a interval ID. Sí, es lo mismo. Set interval, lo mismo. Lo estamos haciendo acá. Interval, le pasamos la función, los milisegundos, lo ponemos directamente. Aquí también otra vez vuelvo a mencionar lo del component will mount en este caso. Sí, pero es que eso es para, por ejemplo, si, como por ejemplo esto está así, ¿sí? Y digamos que, yo que sé, que acá haya como un botón para que nos vayamos a un login. Entonces, si le damos al login, esto se pare. Eso es lo que hace el component with mount. Pero no lo va a parar directamente aquí. ¿Sí me entienden? Sí. No lo va a hacer directamente. Ok, entonces eso tampoco sirve. Siguiente. No, eso tampoco sirve. Bueno, mientras voy a cerrar esto. A ver si lo encuentro. Yo me acuerdo que esa vez me tomó como 40 minutos encontrar esa shit. Y lo había encontrado en Stack Overflow. Pero no sé por qué no me sale aquí ahorita. Clear interval espera un número como argumento que se devuelve en set interval, pero le está dando la interval función como argumento. ¿No es meterlo entre corchetes cuadrados? Mm,
No que yo sepa. O sea, No, no o sea, recuerdo. sería this punto como tal, pero como, o sea, los corchetes normales, pero necesitamos es que nos dé el valor, no el argumento. No porque el set interval como tal no trabaja con valores, sino es más como, es como un timeout. Si se da cuenta y dice como el timeout de node, Sí. está trabajando como es diferente. Hmm, a ver. Que yo recuerdo no debería estar molestando. A ver, no sé si es que nos estará molestando el this state. Ah, no debería. No porque A estamos ver, voy hablando a. del estado directo de la clase. Sí, por eso no debería. Pero bueno, voy a revisar una cosa. ¿Hecho? Voy a poner acá this.props.startClock. Vamos Reddit, no me falles. Guardamos. Vamos acá. Está cambiando. Sí está molestando el props. Qué raro. No debería estar molestando el props. ¿Es el profesor que está fallando en serio? Ay, ¿qué es eso? Pues al parecer. A ver, veamos cómo lo estamos pasando. Start clock. Start clock. Ya, ya. A ver. Pues sí pareciera que es como que está o es que como que si estuviera molestando el como tal los props. Vamos a ver cómo le estamos mandando. El inicial, estamos pasando por el inicial y start clock, estamos pasando por el dis.startClock. Sí, claro. Componente de modo no lo estamos utilizando y el handle kick lo que va a Espera, hacer el. ah, Dime. no, no, wait. No, no, oh, wait. No, Dis. olvídalo. Espera, ¿dónde estamos mandando ese handle click? ¿No deberíamos hacerlo como una función flecha? O sea, handle click. Sí, pero como, ¿cómo decirlo? Como el handle click ya lo estamos manejando acá, Sí. entonces digamos que, o sea, como lo estamos manejando con el on click, no debería molestar por ser una función flecha. De hecho, vamos a ver si es por tema de cómo estamos pasando el este. Entonces voy a quitar el handle click y vamos a hacer la función directamente acá. ¿Sí? Vamos a hacer la función directamente acá. Ah, no. No, Vamos a poner. me refería a que handle click en la parte superior, hacerlo como función flecha. Sí, ya te entendí, solo que Ah, eso ok. quiero ver porque es que me está molestando, no sé por qué está molestando las props. Entonces quiero revisar primero si son las props o si es otra cosa. Ah, no son las props, entonces no es el tema de las props. Bien, vamos a hacer esto, vamos a ponerlo como tal. Y es que se supone que cuando uno trabaja con, digamos, como con los ciclos, cuando se usa clear interval, uno puede hacer métodos normales, como el método normal. Sí. Y como estamos manejándonos aquí en el mismo componente, no deberíamos tener que hacer funciones flecha. Ah, pero espérese. ¿Qué versión de React tengo yo? ¿Recuerdan cómo es el comando para lo de React? No recuerdo cómo era. Simplemente Esto, era NPX, React, ¿no era? O React-B. recuerdo. No, o sea, el de NPM sí recuerdo que es algo así como npm-version, No, solamente es B. Pero bueno, ahí también le da conversión. pero Creo que era lo mismo, era React, no recuerdo si pero no creo no, que no era recuerdo ese version. React. Creo que era solo B. Si no estoy mal. No. NPXB, creo que era. No, eso me va a lanzar, es como si fuera npm-version. Mm, ¿Recuerdan cómo era el comando para saber la versión de React que tengo? Ah, pues están pendejos.
Ujú. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Acá tiene que estar. React 17. Ah, sí, claro. Es que se me actualizó la versión de React. Con razón. Es que en las versiones 16, que era la con la que yo, digamos, estoy acostumbrado a manejar, pasaba eso. Que si usted está utilizando como tal las funciones acá, si yo estoy utilizando funciones acá, puedo hacer de cuenta si esto fuera una clase tipo objetos, ¿sí? Entonces puedo crear métodos como tal, siempre y cuando los maneje en el mismo, como en el mismo contexto. En este caso, el contexto es pues mi clase. Como todo lo estoy manejando en la clase, pues no deberíamos tener problema. Pero desde React 17, si no estoy mal, trataron de cambiar eso porque, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo el de StarCraft? Sí. Por ejemplo, acá vamos a hacer el handle click. ¿Te acuerdas cuando hacíamos, por ejemplo, el tema del handle click? Que era un método que hacía, por ejemplo, lo de this.pros.starclock, que es básicamente lo que tenemos acá. Entonces acá pasábamos handle click. Se suponía que en React 16 uno no necesariamente tenía que utilizar funciones flecha, porque digamos que React entendía que usted lo Sí, estaba manejando en el mismo componente, o sea, como que sí. entendía el contexto. Sí. Ajá. Pero desde la versión 17 quitaron eso, porque muchas veces se crashaba porque utilizaba funciones que no le pertenecían al componente. Y las funciones que no le pertenecían al componente que ahí siempre pasan como funciones flecha. Entonces, como que listo, él utiliza la función flecha, pero la función flecha utiliza el contexto. Y como estábamos manejando métodos, no funciones flecha, él agarraba el contexto de esta clase. Y como esta clase no lo tiene, Exacto. no tiene este estado, entonces de una vez se crashea. Ah, no había visto la versión. Qué bobada. Tenías razón, pero no por los Bueno, entonces motivos que vamos, pensaba. vamos acá. Ah, pero no quita el intervalo. Vamos a quitar el intervalo para que no nos moleste. A revisar esto. Listo. Ya se fue, otra vez. Entonces vamos a quitar esto. Bueno, vamos a dejar el mismo handle click. Y vamos a poner el estado. Y aquí se llama hacer el clear interval de this.state.interval. Ahí está. Guardamos. Acá. En el derecho. ¡Ja! Listo. Ahí que no. Lo sabía, no estaba loco. Sí, es que me acordé Entonces porque ya saben. estaba revisando el proyecto de Fast y estaba viendo que literalmente todas las funciones que él estaba utilizando, todos los métodos como tal, los asignaba como funciones flecha, porque él indicaba que Sí, podía presentar fallos, porque era una versión mucho anterior a la Ujú. 16. Sí, sí, esto, revisen bien Siempre la la versión. versión en la que estén trabajando porque puede que les moleste así como nos molesta ahorita. Puede que No, no. no, Entonces, no nos ante la debería duda, molestar. No nos debería función molestar. flecha. No nos debería molestar porque estamos trabajando en el mismo contexto, pero digamos que acostúmbrense a... Cuando son funciones de ciclo de vida, no hay problema, miren, que lo estoy manejando así como si fueran métodos. Sí, Pero de ahí en más, todo trabaja con flecha. sí, o sea, las que Para que son. se eviten problemas. O sea, hay casos donde se pueden usar, pero ya se dieron cuenta que a pesar de que hay casos donde se pueden usar, puede molestar. Sí, Sí, como Entonces, ahorita. Cae todo. Todo. entendido. pues, mejor no lo hagan porque les va a Vamos a volver jugar a acá. caer después. Ujú. Nice. Bueno, de hecho ahí ya está el ejercicio ese que me pidieron a mí, que era el este y que con el clic se parara. Si no nos hubiéramos matado la cabeza, 30 minutos. Sí, bueno, entonces ahí digamos ya saben cómo son los dolores de cabeza y ya saben que siempre, siempre, siempre hagan la función flecha. Ante la duda, función flecha.
Vamos a hacer otra como agregar. Con, como para, ¿se acuerdan las tareas? La tarea que no hicimos, que no hicieron. Camilo, Dios santo. Acá. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar esto. Más uno. Listo. Vamos a guardar. Vamos a pasarla con el agregar con igual a dis.agregar con. Lo guardamos. Vamos para acá. Vamos a quitar esto pues, para que no nos moleste. Vamos a quitar esto para que no nos moleste. Y acá vamos a usar this.pros.start. Ese es el que resta. Y luego vamos a tener otro que es handle. ¿Cómo lo llamamos? Como handle add. Igual this.props. ¿Cómo que lo llamamos? ¿Agregar con? Sí, agregar Agregar con. con T. Listo. Guardamos. Hacemos otro botón. Con clic. Le damos Add one. Entonces el otro sería plus one. y acá ponemos con clic y hacemos this punto, ¿cómo fue que lo llamamos? Handler. Listo, guardamos, vamos acá, reiniciamos, entonces add one, minus one, add one. Y ya, ahí está la otra tarea que no habíamos hecho. Perro, esa tarea yo la hice y no que me hackearon. Vamos a agregar, listo. Bueno, y también ya saben usar lo de los intervalos. Yo lo había hecho con funciones, pero no sé qué se hizo. ¿Quieren verlo con funciones? Vamos a hacer otro. Clock. JS. Entonces, función. Clock. Función se llama igual. Bueno, y me falta por default. Por default. Es listo. Pin. Return. Acá lo pintamos. Entonces, lo que vamos a pintar va a ser lo mismo. De acá. Sí, aunque vamos a quitar este porque qué mamera. Solo vamos a dejar el de minus. Breve. Y bueno, para los aquí creo que aquí sí no se pueden usar estados. Aquí tengo que usar algo que se llaman hooks. Pero bueno, eso no importa porque no vamos a usar estado. Eso simplemente lo usamos para usarlo en el component y para usarlo en el handle. Vamos a hacer. Para poner los métodos tenemos que almacenarlos en como si fueran variables. Entonces, pero ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo add one. Sea más fácil. Listo, va a ser igual, una función flecha. Esto recibe una función. Y acá tenemos que hacer, en vez de this.props, pues props. Y de acá llamamos, ¿cómo era que se llamaba? Se llamaba start clock. Ah, no, es el de minus, ¿no? Entonces Sí, es. es de minus. Ah, no, es start clock. Start clock. Listo, lo llamamos. Y acá no es handle click, sino add one. Punto add one. Y no es this, porque this solo se usa para funciones, sino que es ok. add one. Pero entonces no necesitan los corchetes, ¿o sí? No, mire. Ok. Sí, claro, porque los corchetes es para que entienda sí, que es sí, código JavaScript. Correcto. Pero esto está desordenado. A ver. Listo, ahora sí, mejor.
Y a ver, ¿qué más necesitábamos para hacer función? Creo que ya. Entonces vamos acá y voy a poner esto aquí así. Y voy a devolver clock. Bueno, voy a pintar clock function. Lo cierro. Y le paso initial. Le pasamos lo mismo de arriba. Bueno, que realmente agregar no lo vamos a usar. Entonces solo pasamos estos. Bueno, inicial. Ah, no, sí, claro, initial lo vamos a tener que utilizar. Ah, de hecho, tenemos que cambiar initial. Esto no es this.props, sino props. Props initial. Guardamos. Uy. Guardamos. Aquí sí se pasó. Ah, esto. No lo hemos importado Eso que ahora todavía, estamos ¿no? usando. Ahora sí. Sí, claro, mira, ya, Sí, ya sí, lo es que la de importamos. arriba no estaba Vamos a ver cómo está. utilizándose. Listo. Wow. Ah, perro. Y, y está en funciones. Parecido. Pero que pues ya no los métodos no se escriben normal, sino que tenemos que almacenarnos en constantes. Y Y todo ya, en un pero archivo es muy aparte. parecido. Ok. Y todo es muy parecido. Por ejemplo, si quisiéramos usar esto del state, del intervalo y eso. O por ejemplo, si quisiéramos almacenar el initial en otra variable, pues tendríamos que utilizar otro tipo de cosas. Entonces, pues, acá no existe esto. Acá no existe esto de state. No existe en las funciones. Claro. Ok. Para eso hay que usar algo que se llama hooks. Entonces, por ejemplo, state, no, ¿cómo lo llamamos? Initial, ¿no? Sí. Sería initial, set initial, y se utiliza un hook que se llama useState. Y acá se le pone el valor inicial. Pues por acá sería por ejemplo 100. Y esto en específico es como si fuera esto, pero en funciones. Pues, Pero bueno, no lo vamos a usar porque no es el propósito. Ya, bueno, y por ejemplo, si quisieran hacer de -1, pues lo mismo. Entonces, const remove one, listo, cross, punto. No, llamémoslo -1. Y se lo pasamos aquí como -1 igual a this punto agregar con. Ah, no, yo creo que lo escribí mal. Bueno, no importa. Porque puse en el de add one el de menos. Pero bueno, no importa. Digamos que sería lo mismo. Es esto. Esto que estamos haciendo acá con los métodos, lo estamos haciendo acá pero con constantes. Pero es lo mismo, hacen lo mismo. Ok. Y acá pues tendríamos que poner el otro botón y ponerle long click y eso, pero ustedes ya lo saben hacer. Entonces no lo voy a hacer. Lo harán ustedes. Listo, chicos. Hecho. Bueno, ahí terminamos el ejercicio de Fury. Bueno, si le sale ese ejercicio, ya hacerlo. y sí. No hay mal que por bien no Fury. venga. Dime. No, que ya Al sale el final ejercicio. cayó Ay, al de todas final formas Fury cayó revise. en el De todas formas, Fury, revise la versión en que le ponen a React. Y de todas formas, trabaje todo con flechas, porque a Es pesar de que se pueden más. hacer métodos, a veces pueden molestar. Sí. Eso ya lo tengo claro. Ya lo aprendimos a las malas. Como Bueno, siempre. chicos, Hecho. Entonces, lo único que falta es subir esta clase o esta reunión directamente al YouTube. Esto lo hago ahorita. Y ponerme a revisar ahora sí a profundidad lo que es esto. Los cursitos de Udemy. sí, El, sí.
Y el Ya ahí les dominguito, queda profundizar. y el dominguito ya hacer la prueba. Les comento cómo me fue o cómo me puse de nervioso. No, tranqui. Avisa de ¿Vale? algo. Sí, cualquier cosa les grito. ¿Hecho? Chao, Entonces, chicos. Que coman, descansen. provecho, descansen, nos vemos el lunes. Vale, 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 vale.